Muy buenas a todos y bienvenidos un día más. Menuda semanita que hemos tenido. Una semana en la que se han estado moviendo energías muy intensas y muy potentes. Y es que precisamente esta semana era una semana que nos estaba preparando para un momento muy especial. Nos encontramos nada más y nada menos que ante una de las mayores culminaciones. Una culminación que puede ser un poquito difícil de ver en el momento actual. Y es que la energía que podemos estar sintiendo puede llegar a ser un poquito contradictoria. Básicamente estamos a medio camino entre lo viejo y lo nuevo, o algo así como en tierra de nadie, donde este eclipse que se avecina va a marcar una gran diferencia. Me gustaría transmitirte a ti que me estás viendo que es muy normal si en este momento te sientes perdido o perdida, o tienes miedo, o tienes una sensación como de incertidumbre. Es normal, estamos en un momento de mucho cambio. Un cambio que se puede llegar a sentir como si estuviéramos en medio de un torbellino emocional, energético, en el que no sabemos ni dónde estamos. Pero paciencia, porque todo esto tiene un sentido y objetivo. Y aunque puede que no resulte sencillo, aunque puede que no sea fácil atravesar este proceso, sin duda va a marcar un antes y un después en nuestras vidas. Además, aquí estoy yo para explicaros qué significan todos estos procesos que estamos atravesando y cómo vivirlos de la mejor manera. Además, os adelanto que para el final del vídeo tengo una sorpresita preparada para vosotros. Así que poneos cómodos y vamos allá. Bien, en el vídeo del eclipse de Sol en Libra expliqué lo que era un eclipse, cómo se formaba y qué sentido y objetivo tenía. Por tanto, no me voy a repetir. Os dejo el link en la descripción tanto de ese vídeo como el del portal Entre Eclipses, ya que en ellos doy una información que creo que es necesaria para que podáis entender el vídeo que voy a hacer ahora. Por tanto, explicado lo que es un eclipse, vamos a ver qué diferencia un eclipse de Sol de un eclipse de Luna. Y es que si un eclipse de Sol sucede con la conjunción entre el Sol y la Luna, es decir, una luna nueva, un eclipse de luna sucede con la oposición entre el Sol y la Luna, es decir, una luna llena, lo cual cambia las cosas por completo. Para empezar, porque a diferencia de un eclipse de Sol que marca un gran inicio, los eclipses de Luna marcan una gran culminación. Pero a diferencia de las lunas llenas habituales, en este caso la luz del Sol, que se encuentra en el signo opuesto al de la Luna, choca con la Tierra, proyectando una sombra hacia la Luna, una sombra a la que llamamos eclipse. Esto indica que en el signo donde se encuentra la Luna existe un vacío, una sombra, algo inconsciente. Vamos, algo que no está en armonía o que no está en equilibrio. Pero en este caso, a diferencia del eclipse de Sol, la sombra proviene del signo opuesto. Algo se ilumina en el signo opuesto, esa luz que desprende el Sol, que al atravesar la Tierra, es decir, en astrología la Tierra es el observador, o sea, nosotros, proyecta una sombra hacia la Luna. Y esto es muy significativo. Lo que literalmente está sucediendo es que nuestra interacción con la energía del signo donde se encuentra el Sol es lo que está generando la sombra, y viene a indicar a grandes rasgos que lo único que se interpone entre esa luz y la plenitud de la Luna somos nosotros. Y sí, sé que esto suena un poquito mal, pero yo os aseguro que no tiene absolutamente nada de mal. Y es que lo que nos está diciendo esto es que es nuestra interpretación de la energía del signo donde se encuentra el Sol y lo que hacemos con esa energía lo que puede estar generando una cierta disfuncionalidad en el signo donde se encuentra la Luna. Y este eclipse literalmente nos está poniendo delante de nuestras narices de qué se trata. Por tanto, los eclipses de Luna suponen un momento clave en el que podemos ver exactamente aquello que necesitamos para llegar a un momento de máxima plenitud. Y será exactamente lo que hagamos con esa energía que nos llega desde el Sol lo que nos va a ayudar a conseguirlo. Porque por un lado podemos impedir que suceda, podemos negarnos a fluir con el proceso o podemos usar esa energía para generar la decisión adecuada, para generar el movimiento adecuado que será lo que en última instancia libere esa sombra y también lo que genere la plenitud. Vamos, algo así como que nosotros podemos hacer de choque de bloqueo de esa luz o podemos ser canal y dejarnos llevar por la energía que nos está llegando desde la luz del Sol, hacer lo que se supone que esa luz ha venido a hacer. Y entonces ocupar el lugar de esa sombra, rellenar ese vacío, darle la vuelta a la situación. Entonces esto a nivel energético se siente literalmente como un gran chorro de energía que nos viene desde el signo donde se encuentra el Sol, que nos está dando de lleno. Entonces, claro, esto por una parte puede ser un poco difícil de vivir, ¿no? Porque es como de mucha intensidad de golpe, especialmente porque después hablaremos del signo en el que se encuentra el Sol, pero a su vez esa gran energía, ya hablamos en el vídeo de Portal Entre Eclipses, es un gran
chorro energético que está diseñado con el objetivo de liberar bloqueos, de liberar patrones kármicos, de liberar situaciones de desequilibrio, desarmonía. Y la verdad es que tiene una gran eficacia a la hora de hacerlo. Pero os digo desde ya que el proceso puede no sentirse muy agradable. Y bueno, supongo que los que lo estaréis viviendo, los que os estará afectando más, podréis corroborarlo. Entonces aquí básicamente se trata de fluir con el proceso, de no resistirse a ese gran cambio que supone un eclipse de luna. Si logramos este hecho, podremos permitir que esa luz del sol nos atraviese y llegue a donde tiene que llegar. Pero ya os digo, este eclipse no solo es un eclipse de luna. Y ese, como digo, es un momento muy especial. Porque si un eclipse de luna de por sí ya es importante, ya es trascendente, este concretamente finaliza una temporada que inició a finales de 2021, momento en el que empezamos a trabajar con el eje Tauro-Escorpio, y en el que iniciamos un profundo trabajo con la sombra. Por lo que este eclipse de luna no solo es una culminación de un periodo de 6 meses que inició con la luna nueva en Tauro de mayo de este año, sino que además cierra una etapa de año y medio de duros retos y aprendizajes, que además es muy relevante en el momento en el que nos encontramos. Pues actualmente nos encontramos en el eje Aries-Libra. Recordad que venimos de un eclipse de Sol en Libra, que supuso un gran inicio, que como hablamos en el vídeo, tendrá su culminación en marzo del año que viene, pero para que esa culminación se lleve a cabo, este eclipse es un paso de vital importancia para el correcto desarrollo de ese nuevo inicio. Pero todo a su tiempo. Por ahora, centrémonos en el eclipse de luna. Bien, como decía, un eclipse de luna tiene como objetivo hacernos conscientes de todas esas partes referentes al signo donde se encuentra el Sol, en este caso Escorpio, y desatascarlas, para lograr con ello la plenitud del signo opuesto donde se encuentra la Luna, que actualmente es Tauro. Entonces, para entender qué significa esto, para entender qué significa este eclipse, primero tenemos que entender la energía del eje Tauro-Escorpio, un eje que, como he dicho, llevamos trabajando desde finales de 2021. Bien, el eje Tauro-Escorpio es un eje de tierra y agua, donde Tauro, que representa la parte terrenal, habla de nuestros recursos, del uso y disfrute de nuestros 5 sentidos, y de nuestra relación con todo aquello que podemos experimentar en el plano físico. A grandes rasgos suele ser un signo hedonista, que gusta de los placeres de la vida, de la tranquilidad y de la estabilidad. Por otro lado, Escorpio representa la parte de agua, la parte emocional y energética, donde si Tauro representa todo lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos, Escorpio literalmente es todo lo que no podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Hablamos de lo místico, de lo oculto, lo inconsciente, y por ende, todo aquello que podemos ocultar a los demás o incluso a nosotros mismos, es decir, la sombra. Hablamos del contenido, de la energía, de la matriz de nuestra realidad. Y sí, hablamos de la sombra, pero también hablamos de la pasión, de la intensidad, de ese fuego interno que nos impulsa. Un fuego que a veces puede llevarnos a situaciones que podemos considerar tabú. Por tanto, también representaría todas esas situaciones y representaría todas esas emociones o todos esos procesos internos que sentimos pero que no expresamos. Al ser ambos elementos de modalidad fija, habitualmente son conocidos por sus características obstinadas, donde en Tauro prima la estabilidad y, bueno, también se puede llegar en extremos a la tozudez, y en Escorpio prima la lealtad y en casos extremos se puede llegar a la obsesión. Es por ello que son signos que cuando están desequilibrados pueden llegar a extremos muy extremistas. Tanto así que podrían ser signos muy relacionables con los pecados capitales, donde en Tauro tendríamos a la gula, la avaricia y la pereza, y en Escorpio a la lujuria, la envidia, la soberbia y en ocasiones la ira. Pero estos dos signos son mucho más que todo esto, y llevados desde un correcto equilibrio, forman uno de los pilares fundamentales de nuestras vidas, como son la pasión, el placer, el disfrute, la abundancia, entre muchas otras. Aspectos que mueven nuestro mundo, pues una vida sin pasión e intensidad, es decir, sin Escorpio, se vuelve vacía e insulsa. Y una vida sin placer ni abundancia, es decir, Tauro, se vuelve absolutamente insatisfactoria. Entonces hablamos de que empezamos a trabajar este eje a finales de 2021, donde el nodo sur ingresó en Escorpio y el nodo norte en Tauro, lo cual supuso una completa revisión de cómo vivimos la energía de Escorpio, es decir, cómo nos llevamos con nuestra sombra y nuestra propia intensidad, obviamente cada uno desde la casa donde tenga Escorpio, con el objetivo de construir un Tauro más completo y genuino. Es decir, cómo nos ganamos el pan, cuánto disfrutamos de la vida y cuánta abundancia y estabilidad poseemos. Pero claro, teniendo en cuenta que el mundo de Escorpio, es decir, el mundo energético, pues es la matriz de nuestra propia realidad, la modificación de esa parte energética, de esa parte interna en nosotros, inevitablemente genera un cambio, una reestructuración
reestructuración, una transformación de la parte material de Tauro. Hablamos de que esta temporada, de que esta etapa ha supuesto una completa remodelación de toda la energía de Tauro y de todo lo que esa energía representa para nosotros. Así que durante este tiempo es posible que todo aquello que nos hacía disfrutar haya cambiado, así como con todo lo que supone para nosotros Tauro. Entonces estamos hablando de todo lo que representaba estabilidad, abundancia y todos esos rasgos de los que ya hemos hablado. Y es que al reestructurar toda la energía de Escorpio, al manifestar ciertas partes de Escorpio que no estaban en armonía y al sanarlas o al intentar trabajarlas, en consecuencia, todo lo que esa energía estaba manifestando en nuestra realidad material ha cambiado. Entonces es posible que ahora mismo la energía de Tauro pueda sentirse un poquito vacía, un poquito como en plena obra, ¿no? Construcción. Sin embargo, en mayo de este año, con la luna nueva en Tauro, después del eclipse de Sol en Aries del 20 de abril, con su energía de potente iniciación, es posible que hayamos empezado a gestar una nueva dinámica. Y junto con la energía de todos los eventos astrológicos que hemos ido tratando en el canal, del cual tenéis un vídeo para cada uno de ellos, llegamos al momento actual. Un momento en el que finalmente la temporada Tauro-Escorpio finaliza. Y con ella finaliza el trabajo con la sombra. Es ahora el momento de aplicar todo lo aprendido. Es momento de liberarnos de ese gran peso que hemos estado cargando durante año y medio. Y después de este portal entre eclipses, de estas semanas que no han sido nada fáciles, donde probablemente todas las emociones que hemos ido gestando durante todo este tiempo se hayan empezado a mover, a movilizar en nuestro interior, llegamos a un momento clave. Al momento en el que todo eso que estamos sintiendo, todo eso que hemos trabajado durante año y medio, tiene que cumplir su cometido. Y para entender cuál es su cometido, para entender cómo gestionar toda esa energía, tenemos que dejar de mirar para atrás y centrarnos en el momento actual, en el cielo, en el momento del eclipse. Pues es la configuración de la energía de los astros en el momento del eclipse la que nos va a dar las pistas sobre cómo gestionar esa energía, sobre qué está sucediendo en este mismo instante. Y es que son muchas las cosas que están sucediendo en nuestros cielos actualmente. Tantas que si me pongo a explicarlas absolutamente todas, este vídeo no termina. Así que voy a hacer mi mayor esfuerzo para transmitíroslo de una forma comprensible. Bien, si os acordáis, en el vídeo del portal entre eclipses hablamos de un estelium que se empezó a formar en los últimos grados de Libra, donde al conectar con el nodo sur, conectamos con todas esas partes que teníamos que dejar atrás en temas vinculares. Posteriormente a ello, al conectar en una cuadratura con Plutón en Capricornio, recién despertado justo antes del eclipse de Sol en Libra, toda esa energía que se empezó a gestar con el eclipse de Sol en Libra chocó o empezó a chocar con todos los patrones kármicos que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Posteriormente a ello, este estelium hizo ingreso planeta por planeta al signo de Escorpio, donde Escorpio le dio profundidad, le dio intensidad. Primero lo hizo Marte, generando un impulso de actuar, generando la necesidad de hacer un cambio, una transformación. Luego entró Mercurio, aplicando la mente profunda. Nuestra mente empezó a ir a la parte más inconsciente de nuestro ser. Y empezamos a conectar a nivel mental con todo aquello que no nos gusta mucho, aquello que precisamente llevamos trabajando desde año y medio. Entonces, todo esto es lo que hemos estado viviendo durante el portal entre eclipses. Entonces, en el momento en el que se da el eclipse de Luna en Tauro, todo este estelium se encuentra en Escorpio. Hablamos de Marte, nuestra forma de actuar, Mercurio, nuestra forma de pensar y comunicarnos, y el Sol, la luz de nuestra conciencia, que está iluminando todo ese sector. Entonces, todo este estelium me está generando una energía muy intensa, muy potente, muy profunda. Y toda esa energía es la que se proyecta hacia la Luna, que en el momento del eclipse se encontrará en Tauro, atravesando el punto central de la carta, es decir, la Tierra o el observador, o sea, nosotros, y generando como la necesidad de movilizarnos, la necesidad de actuar, porque está Marte, de decir, de pensar o de, digamos, transformar nuestra forma de pensar, y todo eso impulsado por un Sol que está brillando con fuerza. Entonces, esta es la energía que estamos sintiendo actualmente, como un remolino, como algo que de alguna forma, aunque no sepamos cómo, porque viene de una parte muy profunda de nosotros, nos impulsa a tomar una decisión referente con la energía del signo de Tauro. ¿Pero qué pasa? Pasa que en Tauro, junto a la Luna, tenemos a Júpiter retrógrado.
Y esto, a grandes rasgos, significa uno de los hechos más importantes de este eclipse, donde Júpiter aquí hace referencia a todos nuestros ideales, todas nuestras creencias sobre la energía de Tauro. Con lo cual, lo que está sucediendo es que esos movimientos, esas actitudes, esas ideas que nos están llegando desde la energía de Escorpio, chocan de frente con nuestros ideales, con todo lo que nosotros creíamos. Entonces, esto significa que de alguna forma se nos está pidiendo que hagamos algo que no creemos posible, algo distinto a lo que hemos hecho hasta la fecha. Estamos hablando de algo referente a la energía de Tauro. Y claro, puede ser que aquí tengamos que enfrentar nuestra propia fe, es decir, lo que nosotros creemos que es posible. Por ejemplo, pues como teniendo en cuenta que es energía de Tauro, cómo yo me gano el pan, o cómo yo disfruto, o si yo me atrevo a hacer lo que mi pasión, mi intensidad, mi profundidad me pide hacer para disfrutar, o tengo tanto miedo a hacer eso porque creo, Júpiter en Tauro, que eso me va a hacer daño, que eso no va a ser posible. Claro, todo esto está en cuadratura a Plutón. Entonces aquí no solo es nuestra idea, nuestra creencia, nuestra fe en algo que puede suceder, sino que además está Plutón en Capricornio con esas estructuras. Claro, ¿qué pasa aquí? Pues que ya no estamos hablando de solamente nuestros ideales. Estamos hablando de que aquí pueden haber patrones kármicos a nivel generacional. Es decir, si mis ancestros han estado repitiendo una historia durante tanto tiempo, por ejemplo, claro, yo podría deciros que en mi caso, literalmente además, por la casa en la que me cae, pues yo percibo todos esos patrones kármicos a nivel familiar que me impiden tomar decisiones que yo deseo tomar, decisiones que mi parte escorpiana me está pidiendo que tome, es como deseos, cosas que quiero lograr, pero está ahí esa parte, primero Plutón, ¿no? Que te dice, no, es que eso es muy difícil, o eso no es posible, o ¿por qué? Porque Plutón en Capricornio te habla, no sé si acordáis del vídeo, pues tenéis también el vídeo de Plutón en Capricornio. Plutón en Capricornio te habla de todas esas veces que has intentado algo y se ha generado una estructura de pensamiento, un patrón, donde, pues, por ejemplo, si yo he intentado durante muchas vidas, o mis ancestros han intentado durante muchas vidas una opción y esa opción no la han conseguido, es como que de alguna forma se genera un patrón que te dice, no vayas por ahí. Pero claro, las cosas han cambiado y eso puede ser que ya no tenga por qué ser el caso, ¿no? Y claro, ahora es como que desde el momento en el que nos encontramos, cuando uno intenta tomar esa decisión que los patrones de nuestros ancestros están bloqueando, por ejemplo, hablar de ciertas cosas, ¿no? Pues hace un tiempo tú hablabas de ciertas cosas y te quemaban en la hoguera. Entonces, ahora no te queman en la hoguera. Y sí, puede haber una reminiscencia de pues una crítica social, ¿no? Un cierto rechazo a ciertas ideas, pero decir, nosotros mantenemos el miedo a, por ejemplo, hablar en público, ¿no? Sobre ciertos temas, porque en nuestros ancestros se ha grabado a fuego un patrón en el que te dice, cuidado con expresar ciertas ideas. Y yo, claro, ahora cuando voy a expresarme en público, pues si mis ancestros yo qué sé, ponle que han quemado a no sé cuántas generaciones seguidas, pues cuando tú vas a hablar en público, aunque sea la cosa más absurda, porque nadie te va a hacer nada, ¿no? ¿Qué te pueden hacer? Te van a criticar, te van a señalar, es decir, nada comparado con una quema en la hoguera, ¿no? Pero digamos que a nivel interno se genera un miedo inconsciente, Plutón. Ese miedo que te paraliza y que tú puedes desear y además amar compartir esas cosas con los demás, pero cuando vas a hacerlo se genera esa... me quedo sin aire. ¿Me explico? Claro, todo esto además choca con ese Júpiter, ¿no? Mi fe, mis creencias, mis ideales. Por tanto, eso que nos está pidiendo ese stellium desde Escorpio es algo que, si bien podemos desear muchísimo, nuestra mente, tanto la parte consciente como la parte inconsciente, va a generar mil estrategias para no hacer. Y claro, es aquí donde uno tiene que dar un salto de fe. Porque en nuestro foro interno sabemos qué es lo que realmente deseamos. Es decir, llevamos año y medio trabajando con esa sombra. Llevamos año y medio enfrentándonos a nuestros miedos, a esa intensidad, a todo aquello que realmente nos vibra en nuestro interior. Y claro, después de tanto tiempo, teniendo a Tauro desamparado, teniendo a Tauro como, por decirlo así, vacío, entre comillas, ¿no?
tenemos ganas ya de vivir esa abundancia, esa vida que realmente queremos vivir. Y ese Júpiter está ahí, ¿no? Pero Júpiter dice, que yo quiero... Claro, Júpiter expande, ¿no? Yo quiero estabilidad. Y si tú haces esto, en medio de Plutón en Capricornio, y si pasa algo... Pues Tauro es un signo conservador. Tauro es un signo que dice, tranquis, no te arriesgues, ¿no? Y sí, es verdad que Júpiter expande, pero cuando Júpiter expande la energía de un signo, y en este caso estamos hablando de un signo que tiende a ser muy estable, muy hermético, muy fijo, es como que Júpiter ahí nos dice, además está retrógrado, es decir, Júpiter, ya hablaremos de él cuando despierte, pero Júpiter ahora está retrógrado, está diciendo, a ver, espérate, vamos a ver, vamos a calmarnos, ¿no? Vamos a calmarnos. Y claro, ¿qué pasa? Que al intentar expandir esa estabilidad, puede llegar a frenar o a limitar esa intensidad escorpiana que nos está diciendo, tienes que actuar ya, ¿no? Porque, claro, con todo este revuelo que se ha generado con el eclipse de Sol en Libra, nos han entrado unas ganas tremendas, ¿no? Es decir, estamos iniciando un proceso a nivel relacional que no olvidemos que culminará en mayo del año que viene. Y durante todo este tiempo van a pasar muchas cosas y ahora entraremos, porque hay mucho que explicar sobre este eclipse, no solo por el momento en el que nos encontramos, sino también por lo que va a ir sucediendo después de ello. Y ahora entraremos, ¿no? Pero, claro, nosotros tenemos todas esas ganas que inician con este eclipse de Sol, que nos ha movido después del Venus Star Point en Leo, que tenemos ganas ya de disfrutar de todo eso, ¿no? Entonces, este punto, este paso, este enfrentamiento, es precisamente el bloqueo del que se hablaba antes, el tapón, la energía de Escorpio proyectándose hacia nosotros y chocando directamente con todos esos patrones, todos esos miedos que llevamos en nuestro interior y enfrentándose a nuestra fe, nuestras creencias con Júpiter en Tauro. Y claro, es un momento en el que tenemos muchas ganas de actuar, no importa si no sabemos exactamente el qué, pero sabemos, o sea, básicamente es como que nosotros tenemos dos opciones. Podemos permitir que esa energía fluya a través de nosotros, dejarnos llevar, soltar el control, porque al final la energía de los eclipses es así, es decir, no es que tú tengas que controlar nada, es que tienes que permitir que suceda, básicamente. Entonces, claro, eso que está sucediendo o que quiere suceder se enfrenta directamente, ya no solo como hablamos de Plutón, esas estructuras, patrones kármicos y nuestras creencias. Pero esto no es todo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque por un lado tenemos esta oposición, ¿no?, que es básicamente la más importante dentro del eclipse, y por otro tenemos a Saturno retrógrado en Piscis, que actualmente se encuentra estacionario. Este Saturno se encuentra en oposición a Lilith, en Virgo. Y esta oposición es una oposición que, además, está generando lo que llamamos un rectángulo místico. Bien, para que lo entendáis, os he preparado esta carta, que es la carta del momento del eclipse, porque quiero mostraros la imagen que se genera para poder entender qué significa. Ahora explicaré qué representa energéticamente, pero primero quiero que la veáis, ¿no? Entonces, aquí tenemos la carta, ¿no? Por un lado tenemos el estelium de Mercurio, Marte y el Sol, en oposición a la Luna en Tauro y Júpiter. Ese es el principal aspecto, la principal oposición de la que os he hablado. Y luego tenemos a Saturno en Piscis y a Lilith en Virgo en oposición. Y este tránsito genera esta figura. Esto es un rectángulo místico. Pues estos aspectos que veis en rojo son aspectos tensos, una tensión de oposición frente a frente, opuestos complementarios del eje Virgo-Piscis y opuestos complementarios del eje Tauro-Escorpio, de los cuales ya hemos hablado. Pero ¿qué pasa? Pasa que el recuadro que se genera en azul son aspectos armónicos donde las líneas largas son trígonos, es decir, los aspectos más favorables dentro de la astrología, y las líneas cortas son sextiles, ¿no? Son los segundos aspectos más favorables. Y esto supone que cada signo, dentro de su oposición, genera un patrón de estabilidad. Es decir, esto es algo así como que cada signo involucrado en este movimiento está apoyándose y siendo apoyado por el conjunto de toda la energía que se está manifestando. Entonces, para entender qué es lo que está apoyando el proceso de manifestación del eclipse, debemos entender la posición de Saturno y Lilith, que ahora pasaré a explicar. Bien, por un lado tenemos a Saturno en Piscis, el cual ha estado en proceso de retrogradación, es decir, haciendo una revisión interna. En Piscis, durante la luna llena en Piscis y la luna nueva en Virgo, hablamos sobre un periodo de manifestación. Entonces, claro,
Este Saturno ahora mismo, pues durante todo este tiempo, no solo ahora, sino durante estos procesos de los que hemos venido hablando en el canal, ha estado recibiendo información y permitiendo que todos los planetas que han ido pasando por Virgo, el signo opuesto, le den una información que puede ayudar a madurar, a manifestar esa parte de Piscis más elevada. Entonces, desde Virgo, esos planetas a su vez han recibido como una información de cómo manifestar, ¿no? De cómo... recordad que con la luna llena en Piscis conectamos con esa parte elevada y con la luna nueva en Virgo empezamos a plantar esa semilla. Y con toda la intensidad que tenemos de la parte escorpiana, podemos tener como una necesidad de controlar las cosas, de hacer que sucedan ya. Pero claro, hay que tener en cuenta que Saturno pues lleva su tiempo y que todo lo que se tiene que manifestar desde el plano astral, todo lo que se tiene que manifestar desde la parte de Piscis, requiere de un esfuerzo, requiere de un tiempo. Entonces, el equilibrio entre Virgo y Piscis nos dice que tenemos que respetar esos procesos, sobre todo cuando tenemos a Saturno ahí. Entonces Lilith lo que va a hacer va a tratar de equilibrar y va a tratar de impedir que nosotros queramos controlar en exceso, ¿no? Lilith lo que va a hacer es soltar amarras desde Virgo y decir, si la realidad todavía no es como yo quiero, no pasa nada. Es decir, requiere de un tiempo y cada vez que nosotros queramos excedernos en el control de lo que esté sucediendo, queramos, tanto si es en exceso como si es por defecto, Lilith se va a activar y nos va a decir, calma, stop. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer más de la cuenta, porque creo que si me cargo en mis espaldas lo que quiero que suceda, sucederá antes, Lilith va a cortar. Lilith va a decir, no, por aquí no es. Si yo trato de hacer las cosas perfectas y creo que si no las hago perfectas, pues no va a salir bien. Lilith va a chocar. Y todas esas veces que nosotros nos excedamos en la energía de Virgo, todas esas veces que hay una cierta descompensación con la energía del eje Virgo-Piscis, es decir, de lo macro a lo micro, donde Piscis nos está diciendo que no todo depende de nosotros, Lilith va a estar ahí para decir, stop, ¿no? Entonces, esta oposición, como veis, lo que hace es generar un patrón de mucha estabilidad. Recordad que os he dicho claramente, no hay que forzar nada. O sea, todo básicamente consiste en que nosotros permitamos que suceda, que se dé, que se manifieste toda esa energía que ya es intensa de por sí. Es decir, esa energía que viene desde Escorpio ya tiene esa potencia necesaria. El problema viene cuando nosotros nos ponemos en medio y es cuando sucede el eclipse y bloqueamos esa energía, no permitimos que se manifieste en el plano de Tauro. Entonces, bueno, pues esta estructura, de alguna manera, lo que va a conseguir nos va a parar los pies cuando corresponda pararnos los pies, ¿no? Si tú te vas a un extremo, Lilith va a generar el otro. Me lo invento. Si yo creo que haciendo mucho más de lo que yo soy capaz de hacer, las cosas van a surgir antes, Lilith va a hacer que una vez lleguemos a un punto de haber hecho demasiado, nos va a llevar a lo opuesto. Por ejemplo, yo con este vídeo, ¿no? Si quiero trabajar demasiado en él, si quiero hacerlo demasiado perfecto, pues cuanto más perfecto trate de hacerlo, es muy probable que más impedimentos me encuentre a la hora de lograrlo. Y ya puedo decir yo que está siendo literalmente así. Además de esto, si yo le dedico mucho tiempo, si yo le dedico muchas horas, luego no me va a quedar energía para otra cosa. Y claro, aquí podéis entender que hay una cierta correlación entre que yo me trabaje demasiado y luego pues esté más cansado. Pero con Lilith en Virgo, literalmente es como que, aunque tenga energía, Lilith va a decir, pues ahora rebelde. Ahora, aunque tengas energía, no te va a apetecer. Ahora te vas a ir al otro extremo, equilibrando la balanza y generando que de alguna forma no nos excedamos en lo que estamos haciendo. Lilith aquí está buscando el mínimo esfuerzo y el máximo beneficio. Entonces aquí queda claro, si por querer controlar los tiempos y las consecuencias nos vamos al exceso, caemos en la sobreexigencia y el perfeccionismo, es decir, un Virgo desequilibrado, Lilith se va a interponer en esa manifestación y nos va a parar los pies. O se irá al otro lado para compensarlo. Entonces la resolución de esta oposición supone que tenemos que llegar a un equilibrio entre la maduración y la coherencia con esa parte elevada y cuál es nuestro papel en este momento, en la Tierra, en nuestro día a día, para llevarla a cabo. Es decir, no porque durante mucho tiempo no hayamos sido coherentes, ahora tenemos que compensar haciendo mucho más de lo que corresponde o saltarnos nuestros propios límites. No funciona así. Es decir, todo lo que ha sucedido exactamente como debía suceder y lo que suceda también. Entonces, Lilith aquí, con toda su energía rebelde, nos va a decir, calma,
todo a su debido tiempo. Y al final, como digo, no hay que forzar absolutamente nada. Entonces, esta oposición no es algo que vaya aparte de lo que es el eclipse en sí. De hecho, nosotros, yo porque lo estoy explicando paso por paso, pero nosotros lo vamos a sentir como un todo unificado. Claro, daros cuenta de la imagen que os he mostrado, hay una gran tensión que viene de varios puntos, ¿no? O si sumamos a la cuadratura de Plutón, que viene desde Capricornio, se siente un poco como que nos están tirando de muchos lados, ¿no? Pero al final, si entendemos cada uno de estos procesos por separado y de alguna manera intentamos, digo, porque claro, aquí pues, volvemos a recordar, Lilith nos va a decir, no sobreintentes, no te sobreexijas, hasta donde llegues. Realmente las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen, os lo puedo asegurar. Y es como que, fijaros la imagen de antes, ¿no? Sí es verdad que hay mucha tensión, pero es casi como si fuera una tensión perfecta, porque si tenemos en cuenta cada uno de esos puntos y tratamos de llevarlo lo mejor posible, ahí se genera una estabilidad. Es como un punto neutro donde nosotros básicamente nos tenemos que soltar. Es como la vida sucede y muchas veces es nuestra necesidad de controlar las cosas lo que hace o lo que impide que sucedan o lo que hace que vivamos esos sucesos de una forma que quizás no es la mejor forma de todas, ¿no? Y claro, aquí tenemos otro tránsito que precisamente nos está hablando de esto y es Venus, el regente de este eclipse. Venus se encuentra en Virgo y actualmente está en oposición a Neptuno. Entonces nuestro espíritu, conectado con la parte más elevada en su casa, en su hogar, desde Piscis, ese Neptuno que llevamos trabajando pues, con todos los tránsitos, nos muestra un ideal, nos muestra algo que si bien es una posibilidad, todavía no se ha manifestado. Y claro, ahora hablaremos de su manifestación, porque que además este eclipse nos explica, y ahora lo explicaré, pero nos dice claramente por dónde van los tiros. Pero en este momento, que a nosotros se nos pide ese salto de fe, se nos pide realizarlo desde un punto en el que Venus, en Virgo, está como diciendo, ¡uf! Pero es que yo quiero eso, ¿no? Yo quiero que se manifieste eso que siento que percibo, aunque no sea conscientemente, y estoy aquí, y todavía no está hecho. Esa oposición entre Venus en Virgo y Neptuno en Piscis nos está diciendo básicamente que aprendamos a disfrutar del proceso, que aprendamos a confiar, que aprendamos que todo en la vida consiste de un camino, de un escalón y el siguiente, y que sí, llegaremos a ese punto, pero que si no disfrutamos de cada paso que damos hacia esa meta, ¿qué sentido tiene todo esto? Porque cuando lleguemos a la meta desaparecerá, ya estará cumplida y nos propondremos otra. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Disfrutar solo cuando lleguemos o disfrutar de todo el camino? Entonces, hay una gran diferencia entre una opción y la otra, y todo radica en nuestra confianza en lo que percibimos. Si yo percibo un sueño, si yo percibo una realidad potencial que proviene desde mi foro interno, es como si esa intuición que nos dice, ¿no? Eso que queremos alcanzar, si yo confío en que voy a lograrlo, aunque no sepa cómo, aunque no conecte la realidad en la que estoy viviendo ahora mismo, mi realidad material, con la manifestación de ese sueño, si yo logro confiar, hasta a veces incluso con cierto optimismo, ¿no? Que a veces puede llegar a ser, pues bueno, yo a veces veo gente tan optimista, que a veces de optimista parece ingenua, y viven la vida como no sé, es como decir, no importa cuánto tarde, no importa lo que suceda, no importa lo que se me ponga por delante, y yo sé que lo voy a conseguir. Entonces, esa actitud es la que yo considero que es una actitud que nos puede venir muy bien ahora, porque claro, si nosotros cogemos la actitud de Virgo, de no, yo si no lo veo no creo, ¿no? Es hasta que la realidad no se vea que yo ya lo estoy consiguiendo, no voy a confiar. ¿Qué vida estamos viviendo? ¿Qué vida de pesimismo estamos viviendo? Y claro, todo esto nos limita a una forma que, vamos, no quiero entrar porque es que si no nos liamos con este asunto, pero daros cuenta. Si yo solo creo cuando veo, eso es lo que nos está diciendo esta oposición de Venus en Virgo opuesto a Neptuno en Piscis. Si yo solo veo lo que creo, si yo solo confío en lo que mis 5 sentidos me están diciendo, Tauro, ¿qué hago con todo lo que tengo dentro? Es Escorpio. ¿Qué hago? O sea, no lo manifiesto porque creo que no va a servir de nada, o porque tengo miedo a no lograrlo, o porque no confío en que lo vaya a lograr. Entonces, esta posición es una posición que además determina mucho lo que está sucediendo con ese eclipse, ¿no? Con esa energía que viene desde Escorpio proyectada hacia Tauro, ¿no? Daros cuenta que
Virgo también es un signo de tierra y también nos está hablando de cómo manifestar las cosas en nuestra realidad. Claro, tiene mucho que ver con Tauro. Pero aquí tenemos un apoyo muy, muy especial. Y es que esta oposición de Venus en Virgo a Neptuno en Piscis está apoyada por Urano en Tauro. Esto significa, teniendo en cuenta que Urano todavía está retrógrado, que si nosotros somos capaces de vivir estos momentos con esa confianza, intentando disfrutar del proceso y simplemente permitiendo que esa intensidad que sentimos desde la zona de Escorpio se manifieste, se van a generar los cambios correspondientes. Y digo se van a generar porque Urano todavía está retrógrado, pero vamos a ir viendo cambios en esa zona de Tauro que nos van a permitir ser capaces de disfrutar y confiar en todo eso que estamos viendo. Es decir, por ejemplo, cuando este stellium ha ido recorriendo todos estos grados, cuando empezaron a transitar los grados del eclipse que tenemos, del 28, pues podemos recibir alguna noticia, alguna situación cambio en nuestra vida, o el mismo día del eclipse, o semanas después, no importa, pueden ir sucediendo cosas que nos digan, oye, ¿y si es posible? Claro, todas esas cositas son cosas que van a apoyar esa inercia escorpiana y van a decir, oye, ¿y si me atrevo? ¿Y si lo consigo? Y, no olvidéis que vamos a seguir teniendo a Júpiter ahí. Y Júpiter nos va a decir, no, pero es que tal. Y a Plutón va a decir, ya, pero claro, es que tus ancestros lo intentaron y no lo consiguieron. Y aquí es cuando uno tiene que dar ese salto de fe y decir, ¿y qué? ¿Y qué? Donde otros fallaron, nosotros lo vamos a lograr, porque no estamos hablando del mismo tiempo, no estamos hablando de las mismas circunstancias. Literalmente, lo que nos está mostrando este cielo es que es momento de romper esos patrones, que es el momento de sanar esas heridas, que es el momento de hacer cosas que nuestros ancestros no lograron. Y que por ello cargamos unas heridas, un dolor, un peso que ya está bien. Entonces, es ahora el momento de que nosotros nos atrevamos, de que nosotros seamos capaces de enfrentar esos patrones y decir, a por todas, ¿qué puede pasar? Y al final, todo esto de la energía de Escorpio, lo que supone es una gran transformación, un gran cambio, y nos da miedo, porque un cambio hacia algo que no conocemos es un cambio hacia lo desconocido y tememos lo desconocido, esa sombra, pero os puedo asegurar que detrás de todo eso que no conocemos hay algo nuevo y maravilloso que nuestra alma está deseando vivir. Y este cielo nos está mostrando literalmente que podemos conseguirlo, pero que tenemos que perder el miedo a la muerte de todo aquello que tenemos detrás, a soltar todo aquello que no nos está permitiendo florecer de la forma que deseamos florecer. Entonces, aparte de todo esto, que para mí, sinceramente, es un cielo maravilloso, tenemos un factor muy importante, y es Saturno, que ya hemos hablado de él, sí, pero ahora voy a mencionar en qué proceso se encuentra Saturno. Saturno se encuentra estacionario. Esto significa que está a punto de finalizar su proceso de retrogradación, donde no va a salir de Piscis y el día 4 de noviembre se va a poner directo. ¿Y esto qué significa? Es que muy sencillo, además es que es fantástico. Yo amo la astrología porque es que nos da unas pistas que yo de verdad alucino. Es decir, ¿qué está sucediendo? Voy a intentar explicarlo rápido porque creo que nos estamos yendo de tiempo muchísimo. Pero bueno, me perdonaréis, la verdad es que hay mucho que decir. Saturno, durante todo este proceso, del que ya digo, hemos hablado en el canal, en estado de retrogradación, es decir, un estado en el que pues, se encuentra una forma interna de revisión interna, ¿no? Es como muy encerrado en sí mismo, ¿no? Con las gafas de cerca, y ha estado recibiendo información con todos los eventos astrológicos que han ido sucediendo. Saturno es el encargado de la materialización y el día 4 de noviembre, es decir, una semana después de este eclipse, se va a poner directo. Esto, a grandes rasgos, significa que todas esas semillas que hemos estado plantando, todos esos cambios que se van a generar o que estamos generando con el permitir que esa energía escorpiana se manifieste y fluya a través de nosotros, van a empezar a manifestarse. Y todo esto es muy interesante porque vamos a empezar a ver los frutos de todo nuestro trabajo y de todo nuestro esfuerzo. A ver, no me malinterpretéis, ya vamos a ir viendo cambios. No es como si todo sucediera siempre en adelante. Hay que
aprender a vivir el momento presente. Y por eso no me quiero adelantar mucho a los tránsitos que están por venir. Solo quiero haceros un pequeño spoiler para que de alguna forma podáis sentir ese empujoncito que demuestra que este momento es un momento de suma trascendencia y que merece muchísimo la pena realizar los esfuerzos que se nos están pidiendo ahora. Y bien, no quiero adelantarme mucho, ya os lo digo, pero a grandes rasgos lo que va a suceder es que el 4 de noviembre Saturno se pone directo. A finales de diciembre Júpiter se pone directo en Tauro. Júpiter va a empezar a moverse en la dirección que nosotros le hemos generado la inercia, expandiendo todo eso que hemos estado generando en la zona de Tauro. Posterior a ello, el 24 de enero, justo cuando Plutón entra en Acuario, Saturno pasará por el mismo grado de este eclipse, generando un trígono con esa posición. Momento en el que Urano se pondrá directo, generando todos los cambios restantes. Es algo así como que tenemos un escenario montado y, ¿sabéis esas filas de fichas de dominó? Pues cada uno de estos movimientos que estoy diciendo, cada uno de estos movimientos lo que va a hacer es, ¡pum!, una ficha. Y después de ella, todas van a ir cayendo por su propio peso. Y en todo este movimiento, todas esas fichas de dominó fueron movilizadas por un solo movimiento. Y ese movimiento es ahora, es este eclipse. Y no entraremos mucho más en detalles, pero pensad que justo en marzo tenemos el eclipse de luna llena en Libra, que marca la culminación de este eclipse de sol que tuvimos el 14 de octubre. Entonces, claro, hablamos de que todo lo que vamos a generar a nivel taurino, todo lo que vamos a generar en cuestiones de abundancia, de placer y de estabilidad, van a generar un cambio en nuestro eje relacional. Entonces estamos hablando que para ese entonces, es decir, tan solo 3 meses después de este momento, de este salto de fe que se nos pide realizar, vamos a vivir un proceso de máxima manifestación. Entonces, claro, tenemos que entender que lo importante está sucediendo ahora. Ahora es cuando nosotros estamos realizando los cambios. Ahora es cuando hemos plantado las semillas, cuando las estamos cuidando, cuando nos estamos deshaciendo de todo aquello que no las permite crecer y hablamos del momento en el que éstas germinarán. Así que imaginaros si es importante atrevernos a dar este salto, atrevernos a enfrentar a todos esos patrones, a todos esos miedos y darle la vuelta. Entonces aquí no me vale esa frase de mejor lo bueno conocido que lo malo por conocer, porque os puedo asegurar que tenemos a todos nuestros ancestros como en sensación de inquietud, con ganas de romper tantos patrones. Es decir, lo que está por venir, si nos atrevemos a dar este salto, si nos atrevemos a dar este cambio, a atravesar este proceso que sí es cierto, puede no ser sencillo. Todo eso que está por venir merece tanto la pena que yo os quiero animar desde aquí a que tengamos la osadía, la valentía para atravesar todos estos procesos. Porque sí, el cambio da mucho miedo, pero merece muchísimo la pena. Entonces, para todos aquellos que tengáis prisa, yo me incluyo, yo soy muy en plan mente inquieta y es como que quiero que todo suceda y a mi mente va como muy rápido, ¿no? Y yo durante todo este tiempo me he dado cuenta de que los cambios en la vida es necesario que sean graduales. Tú cuando coges un vaso y el vaso, por ejemplo, está en la nevera, si tú ese vaso que está en la nevera lo pones en el microondas y pasa de mucho frío a mucho calor de golpe, el vaso se quiebra. Entonces, nosotros somos como el vaso. Y por eso los cambios tienen que suceder de manera gradual. Entonces, yo que siempre he deseado que las cosas se aceleren, con estos procesos de este eclipse y esta temporada, para mí están sucediendo las cosas tan de golpe que me estoy sintiendo un poco como ese vaso, ¿no? Y cambia todo tan aceleradamente porque la verdad es que el cielo está generando un impulso muy bestia, ¿no? Entonces, a veces da la sensación como que nos vamos a romper, ¿no? Y ya os puedo decir yo que no es posible. O sea, incluso aun cuando nosotros sintamos que nos estamos rompiendo, es posible que el miedo que nos da a la rotura sea precisamente porque no somos nosotros los que nos estamos rompiendo, sino todos esos patrones, todas esas cosas que nos generan tensión, esa tensión que de alguna forma estamos sosteniendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, no habéis ido nunca a haceros un masaje y daros cuenta de que estáis muy tensos y es como de, hostia, pues ni era consciente, ¿no?, de que estaba con esa tensión y cuando salís del masaje estáis como flotando. Pues literalmente los cambios que estamos atravesando están rompiendo todas esas tensiones que venimos sosteniendo durante tanto tiempo y que no éramos conscientes. Entonces, no tengamos miedo a esa rotura, porque sí, nosotros podemos querer correr,
Pero ya os digo yo que las cosas van a suceder en el momento que deban suceder. Y nunca es demasiado rápido ni nunca es demasiado lento. Por lo tanto, si en algún momento sentimos que algo se rompe en nosotros, soltémoslo. Dejemos que se rompa. Dejemos que fluya. Porque ya os puedo decir yo que no se va a romper nada que no deba romperse. Perdemos el miedo a la transformación. Perdemos el miedo al cambio. Entreguémonos al proceso que la vida nos está planteando. Y bien, con esto termino el vídeo de hoy. Pero antes de despedirme, quiero anunciaros la sorpresita que tengo preparada. Y es que a partir de este instante se abren las consultas de astrología. Sí, por fin han llegado. Y bueno, os dejo el link en la descripción por si queréis reservar vuestra plaza. De momento no hay muchas plazas disponibles, así que no perdáis el tiempo y dadle al link. Pero os puedo decir que más adelante se irán abriendo poco a poco. Entonces, tenedme paciencia porque ya os digo, quiero hacerlo de forma gradual. Y ahora sí, me despido, no sin antes recordaros que si os ha gustado el vídeo podéis darle like, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que está por venir. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarme en este camino, por todos los mensajitos que vais escribiéndome, que la verdad es que me encantan. Cualquier cosita, cualquier duda, podéis dejarla en la caja de comentarios y os responderé con mucho gusto. Como siempre, os deseo un día genial y que tengáis un fantástico eclipse de luna. ¡Hasta la próxima!